Hola, ¿qué tal? Antes de pasar al programa, me gustaría decirte que mi trabajo principal es la terapia energética individual, orientada a esta a personas que vienen arrastrando desde hace ya mucho tiempo, a nivel profundo, ya sea de índole físico o emocional, un dolor, digamos algo que no acaba de arreglarse. Si esto en ti resuena, te invito a que visites mi web y concertes conmigo una cita. David Botello, Frank, bienvenido a Frank HGD Show. muchas gracias por invitarme, la verdad es que estoy encantado. Es un honor, de verdad que te agradezco mucho la presencia, te agradezco la disposición desde que te conocí en el evento del misterio en Alcobendas y te pedí venir a mi programa, asentiste, dijiste claro que sí, voy para allá y de verdad que es una persona con tanta trayectoria que venga a sumar tanto a este proyecto mío, Bueno, yo es un honor. más que trayectoria tengo años, ¿no? Tengo muchos años ya uno va acumulando experiencia, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver, guionista, escritor, storyteller, dramaturgo, productor de televisión, director, divulgador y presentador español. Bueno, Es que esa es licenciado en imagen por la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense. Es que no me quiero reservar nada. O sea, no, diplomado en interpretación por el Laboratorio Teatral de William Layton. es que yo creo que esa es la parte más aburrida al final, ¿no? Pero es que como dicen los norteamericanos, you are something. O sea, eres algo. O sea, hay que decirlo. No, porque entonces solo habría una frase ahí, solo diría David Botello, director, por ejemplo, ¿no? David Botello, productor. El problema es que como no sé hacer nada, te voy a hacer de todo para que luzca, ¿no? Bueno, yo esto no quería escatimar, quería decirlo porque creo que eso suma muchísimo, no solamente al proyecto, sino también hay que decir quién eres, Mm. porque, porque es todo lo que has hecho y lo que continuarás haciendo, ¿no? Y, y en tu caso quería normal. Bueno, para empezar, Mm. ¿recuerdas el momento que dejaste de estudiar, digamos, historia para contarla? La historia nunca dejas de estudiarla. Es que cada proyecto es un reto en el que tienes que aprender cosas, ¿no? Porque, o sea, primero porque si no, yo creo que todos los que nos dedicamos a la divulgación, como es mi caso, pues nos aburriríamos de contar siempre lo mismo. Siempre tienes que estar ahí buscando algo nuevo, alguna novedad, ¿no? Tanto a través de revistas especializadas como de los libros que se van publicando. Entonces yo creo que siempre estamos todos ahí buscando contenidos interesantes para poder contarlos. Y cuando tienes un proyecto, pues intentar empaparte de todo lo que se ha contado de ese proyecto para poderlo compartirlo con la gente a la que le gusta la historia también. Muy bien. Tengo aquí unas cuantas preguntas que me he trabajado porque no quería que se me quedase nada en el tintero, como suelo decir. Tú no únicamente investigas, también narras. Mm. ¿En qué momento descubriste que tu herramienta quizás no era el archivo, sino también el relato? Pues mira, cuando yo era muy pequeño, cuando tenía 8 años, fue un año muy crítico porque nos mudamos de casa, murió mi abuela era un referente para mí porque era como la que me contaba los cuentos por la noche, la que estaba muy pendiente de mí. Me parezco mucho a mi abuelo que había fallecido, yo no lo conocí. Entonces mi abuela estaba como éramos 4 hermanos, pero yo creo que con mi abuela yo tenía una relación muy especial. Entonces ella fallece, nos mudamos de casa y entramos en un colegio nuevo. Entonces, en ese colegio, pues yo hacía lo que todos los niños de 8 años, cuando están en tercero y tienen que enfrentarse a una clase de 42 personas, como eran entonces, ¿no? Las aulas, ¿no? Las clases. Y yo me sentaba al final, ahí como intentando pasar desapercibido, y un día el profesor que teníamos nos dijo, quiero que para mañana me traigáis algo que habéis escrito, ¿no? Y entonces yo escribí ahí un poema, pensando que todo el mundo iba a escribir, porque a mí me gustaba mucho leer desde muy pequeño, ¿no? Entonces, bueno, pues escribí un poema, que era la primera cosa que escribía, y al día siguiente lo entregué, ¿no? Y al día siguiente el profesor dice, bueno, quiero felicitaros a los que habéis hecho algo, dice, pero quiero destacar especialmente a David, que ha escrito un poema maravilloso, ¿no? Entonces me sacó a leerlo, ¿no? Y yo recuerdo que, entre otras cosas, el poema empezaba diciendo algo así como, peregrino, peregrino, sigue andando, no te pares, sigue andando tu camino y recorriendo lugares, ¿no? Que era como una rima ya en consonante siendo tan pequeño, ¿no? Entonces el profesor lo celebró mucho, me hizo leer el poema
Y me volví a mi sitio atrás ahí, ¿no? Sin relacionarme con nadie. Y cuando acabó la clase, todos los compañeros vinieron a decirme que les había encantado lo que había escrito y lo que había leído, ¿no? Y entonces yo ahí descubrí que contar historias, que es lo que yo estaba haciendo en ese momento, pues es una forma de que la gente te acepte, ¿no? Y que te quieran. Entonces es verdad que igual es un poco vanidoso, pero al final yo cuento historias porque me gusta que la gente me quiera, ¿no? ¿Lo disfrutas? Lo disfruto mucho, lo disfruto mucho. Al final, yo creo que a lo largo de... Claro, yo llevo pues casi 35 años de profesión, ¿no? Los últimos 10 años dedicado exclusivamente a divulgar historia. Entonces, a través de estos, o a lo largo de estos 35 años, yo sé que ha habido gente a la que he influido con lo que cuento, ¿no? Que le ha marcado lo que le he contado, o en proyectos que he estado, ¿no? Pues a lo mejor que han visto. Entonces, pues esa influencia al final dice, joder, me estoy dejando una semilla también, ¿no? Y esa semilla al final creo que es muy enriquecedora. Entonces, creo que compartir siempre enriquece mucho más que guardártelo, ¿no? Y quedártelo ahí solo para ti. Hay quien dice, David, que la historia es pasada. ¿Qué hace que una historia del pasado conecte, digamos, con alguien del presente? Bueno, es que la historia es pasada, evidentemente, ¿no? Son cosas que ha pasado y cuanto más lejanas parece que más historias son, ¿no? Pero al final la historia es un relato y los relatos son muy presentes. Vivimos en una sociedad que se basa en los grandes relatos, ¿no? Y entonces la historia te enseña a detectar qué tipo de relatos se ha contado en cada sociedad. Y eso te ayuda a descubrir que la sociedad en la que vivimos hoy también se basa en una serie de relatos en las que siempre hay, pues, lo típico de los relatos, hay un bueno, hay un malo, ¿no? Hay unos conflictos que el bueno siempre utiliza el ingenio para poder resolverlos y sin embargo el malo, que es muy malo, pues siempre es más torpe, ¿no? Pues esto al final no deja de ser un relato, la vida es infinitamente más compleja. Entonces, cuando tú tienes esa perspectiva histórica de ver que han pasado muchas cosas a lo largo del tiempo y que hay cosas que se han convertido en relatos y otras no, y qué tipo de relatos nos hemos ido contando a lo largo de la historia, pues entonces te das cuenta de que al final pues vivimos en este relato y es una pena porque creo que lo bonito de la vida es esos matices, ¿no? Esa complejidad y que precisamente lo que enriquece la historia y lo que enriquece el presente es ser consciente de esos matices que hacen que la vida pues, sea mucho más interesante. Muy bien, muy bien, muy bien, me encanta, me encanta. ¿Hasta qué punto la historia es un conjunto de hechos y hasta qué punto es un relato que alguien decide, digamos, construir sobre ellos? La historia fundamentalmente es un relato. Hay hechos que soportan ciertas historias, pero hay cosas que han pasado a la historia que sabemos que son falsas o que son muy cuestionables. Hay grandes figuras históricas que a día de hoy pues, se cuestiona, ¿no? Que no hay ninguna fuente contemporánea que las confirme y demás, y sin embargo, esas figuras que posiblemente ni siquiera hayan existido o que han existido de una manera muy diferente a la que pensamos, han tenido una repercusión amplísima, no tanto por su vida, sino por lo que hemos contado de ellos, por lo que nos hemos ido contando. Y este relato habla mucho más de las sociedades que se los cuentan que de lo que pasó en realidad. Y luego hay figuras que son maravillosas, no sé, pues, por ejemplo, Julio César, a lo largo de la historia, ha sido el villano, ha sido el héroe, ha sido el constructor de un imperio sobre el que se edificó el cristianismo, por ejemplo, para Dante, ¿no? Que lo pone, sí. A él le pone casi en el cielo, no puede llegar al cielo porque es pagano, entonces no le puede llevar al cielo, pero le pone ahí en una zona muy destacada y sobre todo manda al infierno a Bruto y a... No me acuerdo quién era el otro, ¿no? A los que le asesinaron, ¿no? A los que encabezaron. Entonces, el personaje de Julio César ha sido tan rico históricamente y tan complejo que al final no sabemos quién fue Julio César, sabemos lo que hemos contado de él y lo que cada sociedad ha contado de Julio César para justificar un poco lo que estaban haciendo en cada momento, ¿no? Para justificar, para legitimar ciertos comportamientos. Entonces al final lo que me enseña la historia es que lo importante es el relato y cómo ese relato influye a la sociedad que lo está contando. Entonces, que detrás están los poderosos contando los relatos, que es lo que siempre se ha contado. O los vencedores. O los vencedores. Pues esto es lo que siempre se ha contado, pero tampoco es del todo cierto, ¿no? Al final, los relatos que se cuentan son los relatos que saben conectar con la sociedad. Y a veces esos relatos los cuentan los perdedores, ¿no? También, de una guerra, ¿no?
pasa constantemente, ¿no? Los que hoy son buenos al día siguiente son los malos, ¿no? De una misma situación, ¿no? De un conflicto. O sea, que realmente crees que la historia no... O sea, la historia también la han escrito los perdedores. También. Mira, podemos ir... La historia, por ejemplo, la historia para la masa, digamos. No los relatos que se cuentan por ahí, sino la historia realmente que ha llegado a la masa. ¿También tú crees que los perdedores han tenido su papel Claro, fundamental? mira, igual abro un melón. No que perdieron, sino que también la escribieron. Claro, ahora igual abro un melón en el que, bueno, pues me voy a tirar un poco a la piscina, ¿no? Mira lo que está pasando con América, por ejemplo, ¿no? El relato que se contó durante muchos siglos fue que España era un imperio glorioso, ¿no? Que llegó ahí a llevar la civilización y demás, ¿no? Sin embargo, ahora el relato que se cuenta en América es todo lo contrario, ¿no? Sí. Entonces, el relato ha cambiado. En América contaban el relato que contaban aquí los poderosos, pero luego pues ha decidido cambiar, ¿no? Porque hay otra sensibilidad también. La sociedad necesita otras respuestas. Y entonces estas respuestas las encuentra en su historia. A veces son, y como todos los relatos, a veces son correctas, a veces están equivocadas, porque al final no deja de ser un relato. Pero de lo que nos habla ese proceso o ese fenómeno es de la necesidad de la necesidad que tiene una sociedad en cada momento concreto. Entonces, en ese caso son los derrotados de la conquista los que están contando su historia. Entonces, no necesariamente los vencedores cuentan la historia. Al final la cuenta el que puede y el que tiene un mensaje que acaba calando en la sociedad. Entonces es la sociedad la que se cuenta sus propios relatos, y esos relatos que se cuenta la sociedad son los que la definen y las que le hacen tomar posición respecto a ciertas situaciones. Perfecto. En tu trabajo sueles huir de héroes perfectos y villanos caricaturescos, digamos, ¿no? Claro. ¿Por qué nos incomodan tanto las zonas grises, estas zonas grises del pasado? Bueno, del pasado y el presente. Es que, claro, a ver, el ser humano necesita respuestas. Vivimos en un mundo caótico, no ahora, que lo es, ¿no? Y posiblemente multiplicado por mucho, pero a mí me gusta mucho retrotraerme nos hace, pues yo qué sé, 200.000 años, ¿no? Cuando el ser humano no tenía nada más que la cueva y poco más, ¿no? Cuando estamos ahí naciendo en África, y ya tenían las historias, porque las historias lo que hacen es organizar el caos, darle un sentido al caos. Entonces, cuando veían una estrella que se movía, pues decían, pues es un dios que está ahí en el cielo. Tal. Cuando llovía, pues decían, pues será que los dioses se han enfadado, ¿no? O que los dioses están contentos y entonces nos están mandando una lluvia benefactora, ¿no? O beneficiosa, ¿no? O cuando cruzaban un río, llegaban a un río y tenían que cruzar otro, pues no sabían qué era aquello, era una fuerza descomunal que no se interrumpía nunca, ¿no? Sí. Entonces, ¿esto qué es? Pues tiene que ser un dios, ¿no? Sí. Entonces, ¿para qué se contaban las historias? Para ordenar ese caos. Esta fuerza extraordinaria de la naturaleza, pues lo van ordenando y dicen, bueno, pues ya sé que esto es así, que llueve por los dioses, que hace mucho sol porque Ra en Egipto, ¿no? Pues está... Y entonces vamos dando sentido a todo ese caos, y ese sentido hace que nos sintamos mejor, ¿no? Sí. Que sintamos que tenemos cierto control sobre el caos. Y entonces, pues creo que eso sigue pasando. Las zonas grises te precipitan al caos. Pero a mí me parece que son más interesantes esas zonas grises, que cuando todo es blanco-negro, pues me parece que nos perdemos los colores, ¿no? Y la belleza está en los colores, no siempre, ¿no? Ahí está, yo qué sé, pues todas las fotografías en blanco y negro son preciosas, ¿no? Pero al final creo que... Es más polarizado, digamos. Claro, que lo bonito es pues entender una situación, la otra, ver qué podemos aprender de todo eso, ¿no? Entonces es un aprendizaje constante. Hay una tendencia a polarizar la historia, ¿crees? Hay una tendencia a polarizarlo todo, y más en este momento, ¿no? En el que estamos todos muy polarizados, y parece que estás obligado a tomar postura, porque es que si no... De hecho, pero yo creo que al final, no sé, tomar postura, está bien, pero ojalá alguien tuviese razón. A mí me encantaría, ¿no? Los unos o los otros, los buenos o los... No, alguien que tenga razón, ¿no? Pues mira, es que este señor tenía razón, pues fíjate, pues vamos a hacerle caso. Pero yo creo que lo más interesante del ser humano es que todos nos equivocamos permanentemente. Claro. Y entonces nadie tiene la varita mágica para que todos los problemas se solucionen. Entonces, puesto que nadie sabe cómo solucionarlo, la única salida que tenemos como ser humano, o como seres humanos, o como humanidad, es ponernos de acuerdo. Y la historia nos enseña que la única salida que ha tenido el ser humano ha sido
ponerse de acuerdo. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque, Según David Botello. bueno, porque se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, pero yo digo que 2 veces no, que tropieza 1.000.000 de veces. Llevamos toda la historia repitiendo o tropezando con la misma piedra. Y hay cosas que son muy evidentes, ¿no? Por ejemplo, eso, lo de levantar muros o tender puentes. La historia que nos demuestra que cuando tú levantas un muro no consigues absolutamente nada, no sirven para nada, nunca ha servido para nada. Hombre, en una situación muy concreta, ¿no? Pues levantar un muro, como pasó aquí Para en evitarse una Numancia, ¿no? catástrofe, sí. Bueno, en Numancia se puso un muro alrededor de la ciudad Sí. para sitiarla, entonces era imposible salir, acabaron sucumbiendo, tardaron 1 año y medio casi, ¿no? Pero acabaron sucumbiendo. Pero quitando eso, momentos muy puntuales, la sociedad siempre, o el ser humano, la humanidad, ha evolucionado cuando tendemos puentes. Y no aprendemos. Lo primero que se hace en cualquier guerra es, pum, dinamitar los puentes. ¿Por qué? Porque no queremos que la gente esté en contacto. Desconectar. Desconectar, desconectar. ¿Y qué tenemos que hacer? Conectar, conectar y conectar. No hay otra solución. La historia nos enseña que no hay otra solución. Que la única solución es, ¿Y quién nos quiere desconectar entonces, David? hombre, pues los unos y los otros que lo que quieren no es tener, o sea, quieren tener razón y quieren el poder. El poder es muy goloso también, ¿no? Sí. O Entonces, sea, que hay un poder. bueno, el poder, quiero decir, al final, pues en un mundo democrático, pues votas a uno, votas a los otros. El que gana, pues tiene más poder, se supone, Se supone. ¿no? Si es que no hay nadie por encima que le dice lo que tiene que hacer, ¿no? Que a veces lo parece, o a veces da la sensación. Pero al final, O sea, David no cree que haya un poder oculto. hombre, a ver, hay un poder oculto evidente que es la economía, ¿no? Es evidente, hay gente que tiene mucho dinero y que no quiere que ciertas cosas se sepan, ¿no? Sí, pero un poder piramidal, por ejemplo. Hay un poder piramidal, el que tiene dinero tiene capacidad de presionar a un gobierno. Entonces, desde ese punto de vista, claro que hay un poder oculto. Lo que pasa es que yo creo que no están muy ocultos tampoco, ¿no? Que más o menos todos sabemos quiénes ¿Quiénes son? manejan el Entonces los cotarro, ¿no? aceptamos Claro, claro. como ganado. Claro, a ver, que los aceptamos, que a veces no... Quiero decir, que es lo que hay, que hay gente que manda mucho. A mí me encantaría que los que nos gobiernan pudiesen frenarles, ¿no? A los que tienen otros intereses que van más allá de hacer el bien, ¿no? Y de que nos pongamos de acuerdo. Pero esto yo creo que es complicado. ¿Qué parte del presente crees que es más, o sea, que más se parece a errores que ya cometimos y que no queremos reconocer? Bueno, pues mira, las guerras, los puentes, la violencia sistematizada, el deterioro de los derechos humanos, es que todo esto ya sabemos que nos lleva a situaciones muy, muy ¿Y por qué no desastrosas. lo reconocemos? ¿Por qué? Pues entiendo que siempre hay otros intereses y gente que piensa que a pesar de todo, pues que se puede salir con la suya. Cosa que me sorprende, porque no sé qué es salirse con la suya en esta situación, pero lo que está claro es que si estamos en estas es porque alguien quiere algo que el otro tiene y que se lo quiere quitar. Entonces, si dialogando no puedes, pues lo hago por la fuerza y ya está. Pero ¿crees que ese tipo de, o sea, los que gobiernan y demás, el poder, viven en un mundo paralelo totalmente, donde o sea, no se conciben vulnerables en lo absoluto a lo que está pasando al resto? Claro, yo creo que sí, que se sienten invulnerables, porque si no, no se entiende qué estamos haciendo, porque están pasando cosas que son muy gordas, ¿no? Y eso suele ser porque hay alguien que lo decide, sin prever las consecuencias. Entonces, lo peligroso siempre son las consecuencias. Lo que nos dice la historia es que hay una expresión muy típica que oímos mucho en los informativos, ¿no? Que es lo de la espiral de violencia. Es que la espiral de violencia es muy visual, es que lo ves, que es una espiral de violencia, que tú empiezas con un punto y eso se va haciendo cada vez más grande, cada vez más grande. Entonces, cuando tú empiezas con violencia, cualquier situación, lo más probable es que crezca, a no ser que seas tan contundente que entonces se interrumpe, o sea, el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y la segunda sobre Nagasaki. Ahí ya estaba claro que no había más posibilidad de seguir luchando porque era tan brutal eso Sí. que no había respuesta posible en ese momento, ¿no? El problema es que ahora sí que hay respuesta posible a un ataque nuclear. Entonces lo que no sé es por qué seguimos con estas espirales de violencia, que no sabemos dónde nos van a llevar. ¿O a qué esperamos a que caiga una bomba nuclear? Claro, aquí esperamos Para- para que acabe cayendo una, ¿no? ¿Para qué? Claro, parece que lo están provocando también, ¿no? No lo sé. No lo sé. Muy interesante, David. Entonces, ¿qué es lo que no aprendemos? Eso, que la violencia
normalmente, a lo largo de la historia, nunca ha conseguido resultados a largo plazo. Nunca. Sin embargo, David, muchos de los personajes históricos que admiramos, ¿no? Pagaron un precio altísimo por innovar o desafiar ese orden, ¿no? ¿Crees que hoy estamos dispuestos a pagar ese precio? Por bueno, es que, a ver, el sistema también... Deberíamos desafiar el orden. El sistema también ha aprendido, ¿no? O sea, igual que aprendemos a desafiar al sistema de una manera u otra, el sistema también aprende a neutralizar cualquier ataque, ¿no? Esto es una cosa que cuando yo era joven llevaba los vaqueros rotos, ¿no? Que no se veían, pero yo, no sé, se me rompían, me gustaban y no me los quería quitar porque tenía mucho apego a mis pantalones. Entonces yo iba por ahí con los pantalones rotos y luego se empezaron a ver y tal, y luego se pusieron de moda. Sí. Entonces un día me dijo un amigo, yo me acuerdo cuando tú llevas los pantalones rotos y un día me dijiste, algún día se pondrán de moda. Y mira, se pusieron de moda. ¿Por qué? Pues porque al final lo que hace el sistema es neutralizar cualquier situación que pueda parecer como no sé, como alternativa, ¿no? Entonces, claro, pues si tú llevas los pantalones rotos, pues ¿qué hace la industria? Pues los acaba rompiendo para vendértelos ya rotos y entonces ya no tiene ningún sentido Sí. cuestionar el sistema Ya no llevando los pantalones rotos, ¿no? Y es una tontería, pero yo creo que así funciona todo, ¿no? Que el sistema tiene mucha capacidad de absorber cualquier desafío. Y... O sea, que el sistema tiene cualquier... Repite, por favor. El sistema tiene cualquier... Bueno, no sé cómo lo he dicho, porque tiene herramientas para absorber cualquier desafío. Y seguir haciendo lo que sigue haciendo, o sea, perpetuar, digamos, quizás inclusive hasta lo que está mal hecho. Bueno, claro, sí. Sobre todo lo que está mal hecho, lo que está, o sea, que el propio sistema hace cosas muy mal, ¿no? Sí. Y cuando alguien intenta plantear, ¿no? Es que esto igual deberíamos hacerlo de otra manera. Lo que hacen es absorber a este señor y acaba Porque no cabe la duda, David, a no ser que nos planteemos esto que nos sucede y la humanidad como tal, como ese proceso de granja donde se extrae energía del mal, del mal que nos hacen, no se entiende entonces qué sucede con los sistemas actuales. ¿Por qué están como están? Claro, yo no ser que sea, perdóname, a no ser que sea cíclico y estemos en el tiempo, el final de los tiempos, pero el tiempo que conocemos para comenzar otro, ¿no? Sí, bueno, no lo sé, es que la historia es cíclica al final, ¿no? Entonces fíjate que lo que está pasando ahora tiene mucho que ver con lo que estaba pasando hace 100 años, ¿no? Incluso los años 20, ¿no? ¿Qué pasó en los años 20 del siglo pasado? Sobre todo a partir de los 30, ¿no? En los 20 sí que surge el fascismo, hay una gran crisis, el crack del 29 lo dinamita todo y de repente pues surge un fenómeno en Alemania, ¿no? Muy concreto, que ya se había dado en Italia, que ya se había coqueteado un poco en España con Primo de Rivera, y de repente pues hay como una necesidad de ciertas naciones por crecer, ¿no? Y en el momento en que una nación quiere crecer, empieza a invadir a los de al lado, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando ahora exactamente igual? Lo que pasa es que sí que sabemos cómo terminó la Segunda Guerra Mundial, sabemos cómo se originó la Segunda Guerra Mundial, y sin embargo ahora estamos en la misma situación. Entonces esto es el ciclo, ¿no? Que ese ciclo está dado porque hay una fuerza más allá, pues yo no lo puedo decir, la verdad. Me gustaría saberlo y me gustaría estar en contacto con esta energía, pero yo no la he visto. Sí que veo la energía de los seres humanos que somos capaces de lo mejor y de lo peor. Y ahora estamos viendo una muestra de lo mal que lo podemos hacer. Pero la naturaleza de ese ciclo no puede ser humana, no puede ser intrínseco a una mente común o colectiva o pensamiento colectivo humano. No puede ser, tiene que ser una construcción social. Claro, es una construcción social. ¿Cómo el ser humano va o sea, de raíz, ¿no? Va a poder construir su propia desgracia? Ah, bueno, claro, eso es apostas. Porque yo no sé por qué lo hacemos, pero somos especialistas en eso, ¿no? Somos especialistas. Sobre todo por querer cosas que no tienes, porque si todo el mundo estuviese más o menos tranquilo con lo que tiene y estuviese agradecido por lo que tiene, sí, pues entonces no haría falta de robarle al vecino, ¿no? Ni invadir el país de al lado, ni bombardear sistemáticamente un sitio para quedártelo, ¿no? Porque al final va de esto, ¿no? Al final va de que queremos más, de que hay una filosofía que quiere más y a lo mejor hay otras filosofías que son mucho más relajadas en cuanto al apego de los bienes del vecino, ¿no? O de lo que tiene el vecino, ¿no?
Entonces eso a lo largo de la historia lo hemos visto, ¿no? Siempre llega alguien que, no sé, pues en los pueblos, ¿no? La linde, ¿no? ¿Cuántos problemas ha habido de lindes? Pues con las fronteras pasa lo mismo. Es que al final replicamos siempre los mismos conflictos. O sea, Sí. tenemos lo que nos merecemos, David. Yo espero que no, ¿no? Espero que nos merezcamos algo mejor, pero también es mucho más fácil, claro, es otra constante histórica. Construir es muy difícil, destruir es muy fácil. Entonces el problema es que como haya alguien que quiera destruir, estamos perdidos. Entonces, no tenemos, no tendría, o sea, si nosotros hemos construido algo muy interesante y llega alguien y lo destruye, entonces no nos merecemos que nos destruyan. Lo que pasa es que destruir siempre ha sido más fácil que construir. Construir lleva tiempo, lleva una energía de mucha gente a favor de, no sé, una catedral, imagínate, ¿no? Pues cuánta gente trabaja en una catedral, mucha gente. Pero poner un petardazo y volarlo, con que haya un loco que le ponga la bomba, se acabó la catedral. Entonces, destruir siempre es más fácil. Lo complicado es construir y construir y construir. Entonces, claro, ¿cómo afecta la destrucción a los que han construido? Pues claro, les afecta porque emocionalmente pues, es un palo, hay que recuperarse, si es que no hay violencia añadida a esa destrucción, que normalmente suele haberla, entonces al final es un estado de estupefacción casi, ¿no? de una sociedad a la que ve que le están destruyendo todo lo que ha construido, que hasta que se recupera y vuelve a crear o vuelve a construir, pues pasa un tiempo. Entonces, yo creo que de esto es de lo que se aprovechan los malos, ¿no? De la Un destrucción. entretenimiento eterno. Claro, bueno, de lo que te digo, pues destruir y querer hacer algo Le que miscata un, ¿no? sí, Un ciclo eterno. claro, sí, cosas que te benefician personalmente, pero que a lo mejor afectan a todos los demás, ¿no? Pues desde luego demuestran muy poca empatía. O sea, los grandes valores del ser humano desaparecen en estas situaciones. En la destrucción desaparecen. Y aparecen en la construcción. Entonces, claro, a mí por eso sigo pensando que lo ideal, lo interesante y lo que nos beneficia a todos y lo que nos enseña la historia es que en la construcción estamos bien y en la destrucción estamos mal, estamos perdidos. David, tenemos que ir a publicidad. En un momento regresamos con David Botello. No os mováis de vuestros. David, en la historia hay soñadores que se lanzaron y también imprudentes que arrasaron con todo. ¿Dónde está la línea entre la ambición necesaria y la ambición destructiva? Uf, Desde tu opinión. uf. Mójate. No, más que mojarme es encontrar una respuesta. A ver, ¿cuál es la diferencia? Pues yo no sé si es el carácter, si es la psicología, si es algo psiquiátrico, pero es verdad que a lo largo de la historia ha habido gente que se ha empeñado en crear. La creación tiene mucho que ver con compartir, ¿no? Y tiene mucho que ver con que tú tienes una experiencia intensa y la quieres compartir y quieres que la gente entienda esa experiencia. Entonces, a partir de este momento, tú tienes que organizarte para poder crear algo que lleve a la gente a identificarse con la experiencia que tú has tenido. Sí. Que ya no es tu experiencia, ya siempre va a ser una experiencia gregaria, va a ser algo que yo voy a construir o que voy a crear para que tú tengas la misma sensación que yo he tenido, ¿no? Sí. Entonces, ¿ahí qué podemos crear? Pues básicamente un rito, un mito, o sea, un relato, o una obra, ¿no? Que puede ser una obra de arte. Sí. Entonces, una obra de arte te lleva a conectar con la belleza, por ejemplo, ¿no? Una reliquia te lleva a conectar con lo sagrado. Un amuleto te lleva a conectar con fuerzas que se escapan al control de lo que está institucionalizado, ¿no? Que va mucho más allá. Pero al final son obras concretas que te llevan y te colocan y te hacen contactar con la belleza, con la verdad, con una energía que no controlas. Y al final eso es la creación, digamos, ¿no? El sentimiento de creación, que es, he tenido una experiencia y la quiero compartir. Y la tengo que compartir a través de una obra, ¿no? Fundamentalmente. Y luego está la destrucción, claro, es lo que decíamos antes, ¿no? La destrucción al final es mucho más sencilla. La destrucción es, me incomoda tu presencia, me incomoda lo que representas, me incomoda lo que has hecho, me incomoda lo que has construido. Y y no sé qué mecanismo psicológico se te activa para que acabes destruyendo mi obra. Hay dos frases que me acompañan siempre, que es una, ordo ab cao y solvet et coagula. No tengo ni idea de qué significa. Orden al caos, Ah, disuelve y coagula.
a ver, son bastante ocultistas, bastante herméticas, muy, muy antiguas. Y creo que van de la mano de lo que es esa naturaleza cíclica, histórica de los seres humanos. Va intrínseca, creo, en la historia nuestra, de cómo comenzamos a construir y por naturaleza tiene que acabar disolviéndose para volver a construir. No sé si es no sé si es de naturaleza masoquista, de naturaleza o sea, natural, digamos, valga la redundancia, humana, o es que efectivamente es el entretenimiento que nos pone una capa superior. No quiero meterme tanto en teorías de conspiración, ¿vale? Pero una capa superior para eso, tenernos constantemente fluctuando en esa eternidad de ciclos históricos, una y otra vez, donde no podemos explicarnos, ¿no? ¿Por qué eso que me estás contando? ¿Por qué hacemos eso? Claro, porque hay fuerzas destructoras, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Bueno, yo creo que, a ver, lo que has contado del orden al caos y demás, tiene mucho que ver con la experiencia cotidiana de la gente que vivía hace muchísimos siglos, ¿no? Ellos veían que todo funcionaba a base de ciclos, ¿no? Que el sol desaparecía por la noche y al día siguiente volvía a aparecer. Y veían que volvía a desaparecer y volvía a aparecer. La luna de repente desaparecía y volvía a aparecer poco a poco, ¿no? Poco a poco, hasta que estaba llena y de otra vez volvía a ir desapareciendo poco a poco. Y ahí contaron que duraba siempre lo mismo, ¿no? Entonces veían que los ciclos se repetían a lo largo del día y de la noche, a lo largo de los meses lunares, sí, incluso a lo largo de los años. Porque las estaciones hacían eso, ¿no? Pues de repente un árbol que se secaba, ¡bum!, volvía a brotar. Sí. Entonces había un ciclo y al año siguiente se volvía a secar y volvía a brotar. Entonces esto hizo que en todos estos relatos que nos contábamos cuando no sabíamos prácticamente nada más, los ciclos estuviesen muy presentes. Siempre hay un ciclo de destrucción, que es el invierno, y un ciclo de construcción, que es la primavera. Sí. Y entonces, si lo piensas, todos los grandes mitos consisten en eso, ¿no? En un ser, ¿no?, que aparece, que muere y que resucita al tercer día, ¿no? Por ejemplo, esto se da en un montón de leyendas, sí, en un montón de mitos, sí, sí, en un montón de religiones, ¿no? Sí, sí. O seres o seres constructores y seres destructores, ¿no? Fuerzas del mal que destruyen, ¿no? Que al final tiene que ver con la sensación que podía tener toda esta gente con la noche, ¿no? Tú imagínate, sí, de noche, si ahora nos puede asustar más o menos, ¿no? Imagínate hace, pues eso, pues 100.000 años, ¿no? Cuando no tenías luz, no tenías nada, no había una, ¿no?, cerilla. No había una cerilla, a lo mejor ya había alguno que podía tener ahí algo con el fuego, ¿no? Sí. Pero tenían que pasar miedo por la noche. Entonces, para explicar eso, necesitabas una fuerza destructiva. Y esa fuerza destructiva solía ser alguien que se comía la luz, ¿no? Un dragón, ¿no?, que a lo mejor se alimentaba del sol y luego por la noche lo devolvía, entonces volvía a aparecer. O sea, que hay un montón de ritos, un montón de mitos, perdón, hay un montón de mitos que tienen que ver con ese ciclo, ¿no? Y los propios ritos de las grandes religiones también hay esa renacer sistemático, ¿no? Entonces, la muerte y la resurrección forman parte de la vida cotidiana del ser humano desde hace muchísimo tiempo. Entonces lo tenemos tan metido dentro. A lo mejor es un recuerdo a postas. Claro, que lo tenemos tan metido que ahí está, ¿no?, ese ciclo. Entonces a lo mejor de ahí viene efectivamente, ¿no? Hay gente que se identifica mucho más con estas fuerzas destructoras y por eso se dedican a crear el caos, ¿no? Y para que de ahí renazca otra vez algo de las cenizas y demás, ¿no? Pues puede ser, ¿no? Al final vivimos en un mundo con un montón de relatos que son arquetípicos, ¿no? Pues el viaje del héroe, ¿no? El héroe que va, que desafía todos los retos sí, y consigue rescatar a la princesa o conseguir el tesoro y volver, ¿no? Que lo más interesante del relato del héroe, del mito del héroe, de ese viaje del héroe, no es tanto cómo lo consigue, que también, ¿no?, sino cómo se enfrenta a las diferentes pruebas, que eso es lo que te convierte en un héroe cotidiano, cómo tú, como persona, como ser humano, te vas enfrentando todos los días a esas pruebas que la propia vida te está poniendo, y sobre todo cómo vuelves a tu pueblo ya transformado, porque has conseguido cruzar el bosque, ese bosque oscuro, has conseguido descender a la cueva, conseguir el tesoro, vencer al dragón, ¿no?, que el dragón suele ser tus propios miedos. Cómo vuelves a tu pueblo ya transformado y cómo compartes esto. ¿Cómo le cuentas a alguien, oye, mira, porque estos han seguido ahí con su tierra, han seguido con su terruño, y cuando tú llegas transformado, pues ellos dicen, ya, pues este es el loco que se fue, ¿no? Y entonces eso es lo complejo.
se me acumulan las ideas. Mira, esto está en el mito de Platón, en el mito de la caverna de Sí. Platón. Fíjate que lo En interesante... eso mismo estaba pensando. Claro, lo que nos han contado siempre es el mito de Platón, ¿no? Lo que cuentan menos, o lo que se cuenta menos, es la segunda parte del mito de Platón, que lo cuenta Platón, ¿no? Que es cuando uno se logra zafar de esas cadenas que tiene, salir al exterior, Sí. ve la luz Sí. y vuelve y dice, chicos, que vivimos en un... Y le dicen, tú estás loco, ¿no? Tú estás loco. Sí. Entonces lo difícil siempre es el regreso del héroe, eso es lo difícil. Y ahí también hay un ciclo, ¿no? El ciclo de salir, volver, contar, compartir, convertirte en mentor, poder contar a otros las experiencias que tú has tenido para que al mismo tiempo emprendan su viaje el héroe. Pero esto es un mito constructivo, ¿no? Este es un mito constructivo y es una vida constructiva, ¿no? De compartir, de crecer, de enfrentarte a los desafíos y demás. De todas maneras, los héroes viven caos también. Tienen que vivir el caos, claro, es el caos, los obstáculos suelen ser caóticos. Ellos están en su zona de confort, ¿no? Eso es en todos los grandes relatos tradicionales y del cine que vemos. Tú estás en tu zona de confort y de repente hay algo que te saca. El momento en que te saca, ya te tienes que enfrentar a un sitio que tú no controlas. Ya. Ese es el caos. Entonces, ¿qué hace el héroe? Se enfrenta a ese caos, es decir, sale de su zona de confort, se enfrenta a una situación caótica que va ordenando poco a poco, que va aprendiendo, va desarrollando herramientas para poder enfrentarse a ese caos y cuando ya ha conseguido lo que quería, vuelve. Y normalmente ese aprendizaje, en casi todos los relatos, es un aprendizaje mucho más espiritual que material. Es decir, que lo importante no es el tesoro, lo importante es vencer al dragón. Sí. Porque, insisto, el dragón no es un dragón físico, el dragón son tus miedos, es lo Ay. que te retenía ahí en tu zona de confort. Y al final cuando sales y desarrollas las herramientas que necesitas, dices, bueno, pues no era tan difícil, ¿no? Y entonces tú vuelves diciendo, oye, que fuera hay luz, oye, que tienes que salir de tu zona de confort, que tienes que enfrentarte a los desafíos de la vida. Y la gente pues dice, este está loco, ¿no? Y ahí Más vuelve. allá de, David, más allá de aprobar exámenes o ganar debates, ¿para qué sirve la historia en la vida cotidiana de una persona? Pues para esto, para hacerte preguntas, ¿no? Al final yo creo que la gran lección de la historia es que nos cuenta relatos que van transformándose y entonces esto es un desafío permanente a la inteligencia, ¿no? Porque es como, entonces, ¿por qué pasó esto? ¿Cómo llegamos a esta conclusión y por qué nos lo han contado así? Y lo que yo veo es que, pues lo que te decía, ¿no? No solo hacerte preguntas, sino que las respuestas suelen ser, claro, es que todo es mucho más complejo. Es que todo es mucho más complejo de lo que nos contamos. Entonces, ojalá todo fuese blanco y negro, sería más fácil, ¿no? Sería mucho más fácil, pero es que la vida no es fácil. La vida no es La vida no es fácil. Entonces, ¿por qué no disfrutamos de esas dificultades de la vida? ¿Por qué no asumimos que en esas dificultades es donde está lo interesante? Y el crecimiento. Y el crecimiento, claro. Es que si no tienes problemas, no maduras. Si no vences diferentes desafíos a lo largo de tu vida, no maduras. Y si todo es blanco o negro, pues te estás posicionando en dos posturas que posiblemente estén equivocadas. Porque ni es blanco ni es negro. La vida es un juego, David. La vida es claro, puede tomarse como un juego. Es más divertido si te lo tomas como juego. Cuando te lo tomas todo muy en serio, al final acabas sufriendo, ¿no? Los Porque cabalistas se lo toman como un juego, es un juego. Los Cabalistas cabalistas. lo plantean como un juego. Claro, y los cabalistas además están siempre buscando también la verdad. También son héroes que están buscando, están desafiando el orden establecido, ¿no? Están saliendo de su zona de confort, están en un proceso de búsqueda sistemática. Entonces también hay algo muy arquetípico en los alquimistas, ¿no? Y los alquimistas o cabalistas. 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 Claro, y los cabalistas lo que intentan es ordenar también el caos, que es lo que intentamos todos, ordenar el caos, ¿no? Es que no tenemos otra. Pero a veces no se ordena en blancos y negros. ¿Crees que conocer la historia nos hace más libres o solo nos hace más conscientes de lo poco que cambian ciertas dinámicas humanas? Claro, nos hace más conscientes en general de cómo funciona, ¿no? De los mecanismos Nos hace libres. que nos mueven. Y entonces ese conocimiento yo creo que es lo que te da cierta libertad o cierta sensación de libertad también. Sobre todo la libertad de decir que no a los grandes relatos. O sea, no me creo que todo sea blanco, no me creo que todo sea negro. No me lo creo, ¿no? No me lo creo. ¿Por qué? Pues porque a lo largo de la historia no ha funcionado ni lo blanco ni lo negro. Han funcionado los grises, ¿no? Entonces, para eso sí que te da cierta libertad, ¿no? Y bueno, pues para ser un poco más consciente del mundo en el que vivimos, ¿no? Y de que este mundo no funciona si nosotros no ponemos también de nuestra parte. Entonces todos estamos poniendo nuestra parte en estas cosas que parece que no, pero sí que influyen, ¿no? Al final, ¿qué hace
una montaña de trigo, ¿no? ¿Un grano es una montaña? No. ¿3? No. ¿Cuántos granos hacen falta para ser una montaña? Entonces nosotros somos esos granos de trigo que estamos construyendo la montaña sin ser conscientes de que esa montaña la estamos haciendo nosotros, formando parte de ese grano, ¿no? A lo mejor hay que salirse. A lo mejor la historia te sirve para eso. La historia y las humanidades en general, ¿no? Te sirve para salirte de la montaña y decir, oye, cuidado, que estáis montando aquí una muy gorda y no os estáis dando cuenta, ¿no? Y luego vuelves, porque luego te atrapa, también esa montaña te atrapa, tiene una fuerza de gravedad muy alta, ¿no? Entonces, y entonces tienes que volver a ser consciente, espera, espera, que me quiero salir, ¿no? ¿Qué estáis haciendo, no? ¿Qué estamos haciendo? David, ¿qué riesgos ves cuando una sociedad acepta una única versión del pasado? ¿Qué riesgos ves cuando una sociedad acepta una única versión del pasado sin cuestionarla? Pues lo primero es que se pierde todos los matices y todas las versiones alternativas. Si esto es verdad, quiere decir que todo lo demás es mentira. Fíjate todo lo que te pierdes. Te pierdes absolutamente todo lo demás. Y bueno, pues a ver, que está bien, ¿no? Que hay gente que quiere ser así como estar muy segura, ¿no? Sí. Pero esa es una zona de confort también. ¿Qué nos enseña esto que estamos hablando? Pues que hay que salir de esa zona de confort, que tienes que desafiar incluso tus propias ideas. Tú tienes una ideología muy concreta. Bueno, pues sal de ahí, cuestiónala, desafía y a lo mejor vuelves cargado de argumentos. Pero no es lo que te han contado, no es una versión rígida de lo que te han contado. Es una versión que tú has desarrollado porque has salido, has confrontado tus ideas con otras ideas diferentes y en el camino te has enriquecido. Y ese enriquecimiento lo devuelves, pues fenomenal, bienvenido sea, ¿no? ¿Y eso no es de alguna manera gente que prefiere vivir en la ignorancia? Bueno, Matrix, ¿no? Al final, otra película, ¿no? Pues sí, vivimos en la cueva de Platón, ¿no? Los que Sí. están en la cueva son los que no quieren ni oír hablar de lo que hay fuera, ¿no? Entonces yo creo que sí, que estamos todos un poco ahí, ¿no? O sea, yo digo que que la historia te hace consciente de ciertas situaciones, pero yo soy el primer inconsciente, que me atrapan cuando quieren y me llevan por donde les da la gana también. Yo me dejo llevar. Y después de tantos años dialogando sobre el pasado, ¿qué idea sobre el ser humano en sí se te ha derrumbado? ¿Qué idea, qué fantasía sobre el ser Qué humano se te ha fantasía. derrumbado? Esta es buena, ¿eh? Pues no lo sé, realmente no... Creo que no me sorprende el ser humano. Casi, fíjate, casi me sorprende más la bondad, que me parece que es mucho más natural, ese espíritu de cooperación. ¿Qué nos enseña la historia? Ostras, que en Atapuerca hay una niña de, no recuerdo la edad, pero creo que tenía 7, 8 años, que era completamente enferma. O sea, es que en en otra especie, la habrían dejado morir. Y sin embargo, ¿qué nos enseña Atapuerca? Fíjate, ¿eh? Sí, ¿Qué nos enseña? Pues que ya estos seres humanos, o sea, estos seres homínidos, ¿no? Que no se sabe si eran seres humanos ya o todavía no, ¿no? Esta gente ya tenía una cosa que se llama la compasión y tenía la capacidad de trabajar para una persona que solo consumía recursos, por amor. Entonces, esto a mí me sorprende todavía, ¿no? Que haya gente que se empeñe en eso, ¿no? Porque eso es lo que nos hace humanos, en realidad. Eso es lo que nos separa del resto de animales. Los animales la habrán dejado morir, pero nosotros no. Nosotros tenemos esta cosa de cooperación, tenemos esta cosa de creación, tenemos esta cosa de imaginación desbocada que nos permite crear obras maravillosas, ¿no? Y luego tenemos también, en Atapuerca, tenemos el primer crimen documentado de la historia. Hay un cráneo con 2 marcas en la cabeza, 2 creo que sí agujeros, lo había visto, sí. exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que ya en Atapuerca éramos capaces de lo mejor del ser humano y de lo peor. Y de lo peor. Y hubiese sido más fácil a esa niña pues darle esos 2 golpes y dejarla ahí en una cuneta, ¿no? Sí. Que muriese sola o... Sí, Sin embargo, no. Ya el ser humano o esos seres pensantes ya decidieron que esa niña merecía vivir y alguien decidió que el otro merecía morir. Pero yo creo, fíjate, la diferencia, la sociedad decidió que esa niña merecía morir y un asesino decidió que el otro merecía morir. O sea que al final la sociedad prospera gracias a la cooperación, mientras que estos individuos que se empeñan en destruir, que son la minoría, son los que acaban haciendo daño de verdad a la sociedad. El problema es qué hacemos con ellos, ¿no? ¿Cómo resolvemos
el conflicto que nos plantea la Educando, gente así, ¿no? educando realmente. Educando, eso es fundamental. Pero creo que siempre hay un momento en que cuando vamos bien, vamos educando, vamos creciendo, como cual virus se inserta, ¿no? En el torrente sanguíneo de la historia para fastidiarla otra vez. Claro. Esta es la famosa manzana podrida de Gandhi, ¿no? Que decía que una manzana podrida acaba pudriendo a todas las manzanas que hay alrededor, ¿no? Una única, ¿eh? Una única, sí. Pero también decía que una gota de tinta en el océano no teñía todo el océano. Que al final era el océano el que se acaba comiendo esa gota de tinta, ¿no? Que desaparecía. Pero no somos océano, somos riachuelo. Bueno, yo creo que sí que somos, además somos cada vez más, ¿no? Ya somos casi 9.000 No, pero me millones, refiero a ¿no? la gente que quiere el bien Bueno, pues... y crecer. Pero fíjate, ese relato también es un relato que nos han hecho creer. Yo creo que la gente es buena, de verdad que lo creo. Y yo creo que la gente... O sea, tú oyes los medios de comunicación y parece que nos vamos, o sea, parece que estamos en vísperas de una guerra civil, ¿no? Sí. Pero tú sales a la calle y la gente está contenta. Sí, es verdad. Claro, entonces, ¿qué es lo que creo? Pues que la gente está contenta. O sea, esto mira, cuando que tú eres padre también y lo Sí. sabes, ¿no? Cuando se te pierde un hijo, piensas que es lo peor que te puede pasar porque piensas que la sociedad va a conspirar para acabar con tu hijo, ¿no? Sí. Entonces puedes tener la mala suerte de que del que asesina el de los 2 golpes en el cráneo, Sí. que se cruce con tu hijo y que se lo lleve. Sí. Pero lo normal es lo contrario. Lo normal es lo contrario. Lo normal es que la gente coja al niño, se lo lleve a una zona protegida y que si hay altavoces que lo digan y si no que lo tengan controlado. Entonces lo normal es que la gente se porte bien. Pero estamos en un momento en el que hay tanta información que nos dice que no, que parece que sí que nos quiere convencer de que nos tenemos que portar mal. Hay una cosa que ahora se está estudiando mucho en narrativa, que es cómo es que los malos de toda la vida ahora son buenos. Por ejemplo, el Joker, ¿no? ¿Por qué el Joker se ha La convertido en un cultura héroe? de... Esa cultura. Entonces, hay una cosa muy interesante y en la que yo creo que estoy a favor, ¿no? Que es que, bueno, que pues lo que decíamos antes, ¿no? No hay buenos absolutos y malos absolutos. Entonces, vamos a dejar que este no sea tan malo, ¿no? Sí. Pero el problema no es que no es malo, es que ahora es bueno. Entonces, hacer el mal es bueno. ¿Y por qué? Normalizarlo. Claro, ¿por qué estamos contándonos esta historia una y otra vez en diferentes películas, en diferentes relatos, en diferentes ¿No series crees de que este televisión? mundo realmente es oscuro? ¿No A crees ver. que este mundo no es realmente... O sea, la luz la luz es alcanzable, es para pocos. Y vivimos en un mundo realmente hierogámico, sacrificial, donde todo es un ritual eterno y este mundo realmente es oscuro. Y creemos que no. Bueno, el mundo es oscuro por lo que hablábamos antes, ¿no? Porque está lleno de desafíos. Desde ese punto de vista, claro, el mundo es oscuro. Pero al final, la luz te la da la comunidad. Tú no puedes vivir de espaldas a la comunidad. Y es verdad que ahora hay una ideología que está muy en contra de, ¿no? Que va más por el individualismo y sé tú Sí. y sé tal. Pero eso, volvemos a la lección, la lección de la historia. ¿Qué nos dice la historia? Que eso no te lleva a ningún lado bueno. Lo único que te lleva a un lado bueno es la sociedad, la comunidad, formar parte de una comunidad. Te veo muy positivo, David, me gusta. No, Me pero gusta. porque yo de verdad que Con creo que mucha somos así. esperanza. De verdad que creo que somos así. Sí que creo que hay alguien que está empeñado en hacernos creer lo contrario, pero eso sí que creo que, y espero que sea cíclico. Sí. Porque al final, insisto, es que... Es una gran programación neurolingüística. Sí, neurolingüística, de comunicación, ¿no? De estrategias de comunicación, de mensajes que van calando, sobre todo en la juventud, ¿no? No, tú puedes, tú puedes. No, a ver, tú no puedes. Ya. Tú no puedes. Porque mañana vas a enfermar y cuando Sí. enfermes necesitas un médico. Porque necesitas, si trabajas 18 horas al día, que es lo que Sí. propugnan, pues necesitas que alguien te haga la comida, ¿no? Claro. Entonces al final siempre vas a necesitar a alguien. Siempre. Tú no puedes. Tú solo no puedes. Tú necesitas a la comunidad. Ya. Y entonces yo creo que eso, la gente es bastante consciente de esto. Lo que pasa es que la minoría, esa minoría que machacan mucho, y entonces son los que hacen daño. Pero yo creo que la historia, espero que la historia les ponga en su sitio. Si no nos lleva a todos por delante antes, ¿no? Pues espero que la historia les ponga en su sitio. Entonces, yo sí que creo que hay oscuridad. Claro que hay oscuridad. Pero si la oscuridad es interesante también. Al final, claro, las veladas alrededor del fuego, cuando nos dejaban hacer fuego en el campo. Yo soy de esta generación que pudo. Yo hacer también soy de esa generación. fuego Todavía puedo hacer. Claro, fuegos de campamento. Sí. Era muy interesante estar alrededor de una hoguera, Sí. con una guitarra,
con Sí. un tío contándote una historia, que normalmente eran historias de miedo, ¿no? Con alguien contándote cualquier era tan interesante, tan interesante. Entonces ahí está la comunidad, esa es la esencia de la comunidad, el fuego y todo el mundo alrededor. El fuego que da calor, ¿no? Contra la oscuridad. Pero también era interesante que fuese en la oscuridad. Esto de día no funcionaba. La oscuridad es la ausencia de luz, realmente. Claro, pero que de día no hacía su fuego campamento. El fuego campamento molaba cuando era de noche. Claro. Y encendías el fuego, Claro. ¡wow! Entonces había una cosa muy mágica. La noche fuera, tú dentro, las estrellas arriba, ¿no? Y formando parte de ese colectivo, ¿no? De esa pequeña comunidad que se cuenta historias. Pues yo creo que ese es el ser humano al final. Somos un grupo de gente perdida en el universo que se cuenta historias para poder seguir adelante y poder seguir defendiendo lo fundamental del ser humano, que es esa comunidad, esa capacidad que tenemos de creación, ¿no? Y bueno, pues siempre esperando que venga alguien y que lo destruya. Por desgracia, siempre va a venir alguien, siempre va a venir un abusón, siempre va a venir... Sí. Bueno, pues si al final la comunidad consigue neutralizar los efectos de ese abusón, pues será bueno. Quizás no tendría entonces gracias el juego de la vida, Claro, si todo fuese fácil, fácil. claro, si ¿Para todo qué fuese vivir? blanco, ¿Para qué vivir? si todo fuese luz, todo fuese blanco, pues no, ¿Para qué pues vivir? al final te aburres, ¿no? ¿Para qué vivir? Nos aburrimos enseguida, ¿no? David, excelente. No me cuentes batallitas. No me cuentes batallitas, madre mía. No me cuentes batallitas, David. Te conocí, bueno, en el foro, en el evento de conferencias en Alcobendas, bueno, presentación, digamos, Sí. ¿no? De tu novela No me cuentes batallitas, la cual sale el 30 de abril. A mí me encantó, de verdad que la recomiendo, o sea, que la compréis, que la adquiráis porque, o sea, yo la voy a, vamos a comprar en casa porque me pareció apasionante, ¿no? La manera, no solamente como la cuenta, sino también la idea en sí de ese libro, ¿no? Y lo que tiene detrás. Ahí planteas que la historia sirve sobre todo para cuestionar la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué preguntas debería hacerse alguien hoy si quiere usar la historia como herramienta y no como entretenimiento? Pues, ¿qué nos cuentan? ¿Quién nos lo cuenta? ¿Por qué nos lo cuenta? ¿Para qué nos lo cuenta? ¿En qué contexto nos lo cuenta? Son las grandes preguntas del periodismo, ¿no? El quién, Sí. cuándo, cómo, dónde y por qué, ¿no? Pues Sí. esas preguntas no aplicarlas para construir esa historia, sino para cuestionar la historia. ¿Quién nos está contando esto? Pero la historia y el periódico, ¿no? Quiero decir, al final detrás de cualquier periódico hay una línea editorial, ¿no? Pues entonces, Sí. ¿quién te está contando esa historia? ¿Por qué te la está contando? ¿Para qué te la cuenta? ¿Qué quiere de ti cuando te cuenta esta historia? ¿Y qué provoca en ti esa historia también? Porque también somos receptores de historias, ¿no? Entonces, cuando a ti te cuenta una historia de la grandeza de la patria, pues a lo mejor, oye, ¿no? Y te da como cierta tranquilidad y cierto orgullo, pues está bien, ¿no? Pero identifícalo, Sí. identifica que es que eso te gusta. Y entonces ahora, pues, a lo mejor necesitas buscar otro relato para confrontar esa sensación Sí. y ese placer que te da lo otro, ¿no? Sí. Entonces, en esa confrontación, pues es lo que hablábamos, ¿no? Es ese viaje del héroe intelectual casi, ¿no? Pues voy a confrontar mis ideas con otras que son distintas para ver cómo me siento, ¿no? Y a ver si consiguen que me sienta igual de bien o que de repente, pues es que me siento fatal cuando leo esto. Bueno, pues ya sabes que ahí a lo mejor tienes algo en lo que trabajar, ¿no? Sí. Entonces al final el margen de mejora que tenemos los seres humanos también es muy amplio, ¿no? Pues a lo mejor es tu margen de mejora. Buscar otro tipo de lecturas, confundir al algoritmo, ¿no? Estas cosas que el algoritmo al final es una máquina que no piensa, pero sí que te conduce hacia lo que piensa que te interesa más. Pues sal de ahí, sácale, que te traiga otras cosas. Enriquécete, porque eso te enriquece, lo demás solo te mete en tu burbuja. Ya tiene nombre, eso se llama cámara de eco, ¿no? Cámara de eco, que es lo que hace que te sienta bien, que tú te sientas, ay madre, que te sientas bien contigo Sí, mismo, sí. lo quieres solo eso, ¿no? Solo Sí. quieres eso. Pero eso es la zona de confort, eso es la zona en la que vive el héroe antes de ser un héroe. Si quieres ser un héroe, sal de tu zona de confort. Ahora, si quieres estar ahí en tu sitio agazapado, en tu sillón de casa, tranquilito, con la mantita y tal, y regodeándote en lo que te hace sentir bien, pues fenomenal. Pero ¿Cuál es el tema de No me cuentes batallitas? ¿De qué va? va de eso, ¿no? ¿Para qué sirve la historia? Es un ensayito, ¿no? En el que yo me voy planteando ciertas situaciones pues, o ciertos grandes capítulos, ¿no? Pues yo qué sé, el éxito, ¿no? Sí. Entonces abro un capítulo del éxito y analizo 6 relatos
históricos, en los que normalmente cuento la cara A, que es lo que siempre se nos ha contado de determinada situación, cuento la cara B, que es lo que se nos ha contado un poco menos, y luego analizo de una forma más o menos profunda, dependiendo de los capítulos y demás, pues analizo pues lo que me parece esta situación y cuáles son las lecciones a las que yo llego, ¿no? Siempre hablo de mí en primera persona, esto es lo que yo pienso. No quiero convencer a nadie, no quiero que nadie piense igual que yo, lo que quiero es que la gente se plantee para qué sirve la historia. Que es una pregunta que me hacen siempre, ¿no? Cuando voy a cualquiera, me dicen, estás ahí en la historia, ¿esto para qué sirve, no? No, pues sirve para hacerte preguntas, ¿no? Y para ver cómo funcionan los relatos. Yo, claro, es que son las dos cosas que he hecho en mi vida. Hablar de historia y contar historias, ¿no? Contarlas, fabricarlas, analizarlas. Y entonces, bueno, pues en esta mezcla entre la historia y el relato, que es donde siempre me he movido, pues creo que hay un aprendizaje, que es eso, ¿no? Cuestionarte qué es lo que... ¿Para qué sirve, no? Y pues sirve para esto, para hacerte preguntas. Bueno, pues no me cuentes batallitas a partir del 30 de abril, me imagino que en todos lados accesible, ¿no? Asequible, ¿no? De librerías, Amazon, ¿no? Sí, a ver, ahora el que no compra un libro es porque no quiere, ¿no? Es porque El que no no quiere. consigue un libro es porque no quiere. Y luego, pues también las bibliotecas hacen una labor encomiable, ¿no? De compartir el conocimiento a través de los libros. Entonces, espero que el libro esté en varias bibliotecas también. David, la hora pasó, se acabó, pasado una hora se ya, ha acabado todo. Vaya rollo tengo, ¿eh? Vaya rollo tengo. No, para nada, para nada. Oh, un placer realmente. Ya te estoy agradeciendo una vez más. Una última pregunta que he querido hacer en estos últimos 4 programas de la temporada, de la primera temporada de 12. ¿Qué es para ti la vida? ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión. Ya no me acuerdo si toda la vida es sueño y los sueños sueños. ¿Qué es la vida? Pues sí, pues mira, hemos hablado de la vida de juego, ¿no? La vida es juego. Al final la vida es ese camino del héroe. Es un desafío permanente para llegar más lejos, para ver dónde te puede llevar la vida. La vida es lo que tenemos, es que tampoco tenemos otra cosa. No sé si habrá algo más allá, ¿no? Sí. No lo sé, yo no lo tengo ni idea. La vida es lo que tenemos. Pero es lo que tenemos, y hay que aprovecharla. Entonces, ¿cómo se aprovecha? Pues pasándotelo bien, disfrutando con las pequeñas cosas, reuniéndote alrededor del fuego con los amigos, ¿no? Compartiendo experiencia con los más jóvenes o con gente que tiene los mismos intereses que tú, aprender de la gente que sabe otras cosas distintas a ti, que siempre es muy enriquecedor. Entonces, pues eso es la vida, ¿no? Pues estar y disfrutar y aprender. David Botello, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber venido a mi programa. Te lo agradezco. Gracias a ti, Frank, sobre todo por aguantarme. Y si no lo pudiste ver al principio, me gustaría decirte que mi trabajo principal son las terapias energéticas individuales, orientadas a personas que vienen arrastrando un malestar profundo, ya sea de índole físico o emocional, y sienten que algo no acaba de arreglarse. Si esta información resuena contigo, te invito a que visites mi web y te pongas en contacto conmigo. Gracias.